me hago algo finito, me hago algo imperfecto, con mis prejuicios, con mis virtudes, mis defectos, insisto, ¿no? Todas mis limitantes, con, con todas mis contradicciones, ¿no? ¿No? Pero, ¿y hay Bajo, lugares si se seguros? quiere, Es a que en ese Israel nivel, no he ¿no? visto tus Me abuelos hago por ahí. ahí. ¡Alto, policía! ¿Esa cultura agota lo divino? Joder, Pues Alejandro, no. ¿nos podrías dar una lista de gente con Ese la es que has ese es el estado punto, ¿no? oficiando de cura? Pues ¿No? contigo, Willy. ¿No? Espera, Willy, Willy, vamos a ver. Mírame la cámara de fotos y te voy a enseñar fotos de esto mientras NFTs, tú lees el Esto guión. es lo que esto. Panicar Escúchame, quiere decir, NFTs son los ¿no? tokens, los tokens son Para activos precisar, y no sé cómo no. si está la compañera, era Rosa, si no me equivoco, la que planteaba la pregunta la anterior semana, ¿no? No es que Panicar está cuestionando la idea de encarnación, de que no, Dios no se hizo ser humano, ¿no? Claro, se hace ser humano en el cristianismo, lo que no hay es el concepto de ser humano en general, abstracto. Ese ser humano tiene historia, tiene cultura, ¿no? Y aunque no tengamos, ¿no? Pormenores en la historia de nuestro personaje, sí tenemos elementos que nos permiten documentar, número uno, que ese ser humano existió, mucho tiempo se puso en cuestión, ¿no? Y todavía hay algunos, ¿no? Pero la idea general, cierto consenso general es que nuestro personaje sí existió por documentación que se tiene, ¿no? En la de historiadores romanos, ¿ya? Hay documentación al respecto, ¿no? Y también, ¿no? Mucha inferencia de muchas cosas que se van diciendo que tienen bastante coherencia en la historia, ¿no? Se tiene, ¿no? O sea, nuestro personaje, en otras palabras, sí tiene historia, ¿no? ¿No? Es muy probable que en su nacimiento, de verdad se haya rastreado, se haya buscado a muchos niños para poder matarlos, que su familia tuvo que salir al exilio, ¿no? Que volvió del exilio y que nuestro personaje, claro, por si acaso, nuestro personaje vale la pena repetirlo, lo hemos dicho casi cada sesión, pero vale la pena siempre enfatizarlo. Nuestro personaje no es sacerdote, pero sí es un maestro, eh, y mucho de lo que sabe en su historia, ya, tiene que ver con que parece que es alguien, sí, bastante adelantado, se tuvo que preparar bastante bien, y tendría mucho sentido que eso, de su muy buena preparación, haya tenido que ver con el momento de su exilio, ¿no? Su familia es exiliada, tiene que salir, ¿no? La historia te dice, tuvo que haberse ido a salir de Israel, ¿no? Se fue probablemente a Egipto y no tiene ninguna incoherencia, no sería nada raro que mucho de lo que sabe haya tenido que aprenderlo ahí, con maestros ahí, ¿no? Y es un gran maestro, ¿no? Y un gran maestro, nuestro personaje, además, y ahora sí yo quisiera irme al segundo punto, había una segunda cuestión la anterior semana que no estaba muy claro, que tiene que ver con esto de la tradición, ¿no? ¿No? Eh, un tema para poder discutir acá, y valdría la pena a ver si alguien se pone a escribir también sobre esto, gente, sobre todo de nuestros participantes que sean cristianos y cristianos evangélicos, tiene que ver con lo siguiente. Cuando hablamos de la tradición, se suele repetir una máxima que dice, Alex, eh, tú recuerdas que yo acabé bastante que contigo uno tiene que bastante respetar pronto la en sola la iglesia. escritura, ¿no? Ahí hay una pequeña interpretación que es, yo diría, bastante limitante, ¿no? Pero Una quién interpretación sabe, no habrá limitada sido Titi. que, Titi, bueno, pues nuestros ¡alto, compañeros policía! evangélicos lo pueden tal vez Titi, aclarar, ¿no? Pero la interpretación ¿has visto la estrecha, canción de Titi? la que suele ser, la que suele Titi, ayudar muy Titi, poco, Titi, tiene que ver con lo siguiente. Y nuestro personaje histórico ayuda muy bien a solucionar esto. Y para salir, insisto, de lo que Panikkar ¿Hay qué denomina más? ¿Hay más como cosas? cristianismo tribal, ¿no? O lo que Somos bastante diríamos más incluso rayados, ¿eh? como Yo soy bastante más fundamentalismo y ya sabes cristiano. por qué, Alex.
pequeña pero gordita en Karmaland. Nuestro personaje es un maestro, ¿no? Es un gran maestro. Y es un maestro porque encarna muy bien la tradición. Y cuando uno dice tradición, tiene que entender lo siguiente, ¿ya? ¿Cómo han Sea entrado? cristiano, Aquí está el católico, mono. ¿Por qué no evangélico, enseñaste el mono NFT tengo que este que entender que siempre la escrito? tradición no se Sí, toma mono, lo contiene ha puesto ahora. única y exclusivamente en esto, en la Vale, tengo Biblia, que hablar un segundo con el oficial. Ahora ¿ya? venimos. A ver, Nuestro ¿dónde está el personaje oficial? tiene historia y tiene cultura, ¿ya? Y nuestro personaje es judío, ¿ya? Pero si es que Nuestro además lo he personaje dejado es vos, cabrón. judío. Probando NFTs Nunca deja de y se ha serlo, librado de mi ¿ya? cura. Nunca Es que dice desde el momento tu primer yo día. voy a crear acá la iglesia cristiana, ¿no? Ya, ¿No? pero nosotros tenemos que sobornar Buen a él, debate debería ese ser al tema, ¿no? revés. ¿Ya? ¿Ya? En sus enseñanzas se funda el cristianismo, ¿no? Pero él no deja de ser, Entonces, le no deja pagaste de una ser caja de judío. Neptuno a cambio de que te recomendaran para la policía. Vale. ¿Por qué menciono Vale, esto? listo. Porque en el Ahora sigo judaísmo como se oficial. tiene Yo también he bien hecho en cosas claro sucias para meterme en el que cuerpo cuando del digo oficial, tradición me pero refiero nunca a se los ve el escritos por un NFT. lado, pero Claro, claro. Está sobre difícil aquí. todo a la Lo que tradición nosotros oral, podemos hacer es traer las cosas, tus cosas, ¿vale? O sea, ¿no? el NFT y eso, a la comisaría y le decimos que hemos pillado Es al más, ladrón y que ya le hemos dado vuelta. la tradición muchísimo tiempo fue En casa, estrictamente oral, en casa de como Vox. en el Vale, grueso de los vale. pueblos, ¿Y ¿no? por qué yo? Pero si la has En los liado, Andes ¿por qué nuestra tengo que hacer tradición es yo? ¿Vienes oral, tú? Yo te acompaño, si quieres, pero vienes tú. ah, Vale, pero escucha, Willy. Una cosa, el juez al distintos final pueblos va a ser distinto, sostienen su ¿no? aprendizaje en la tradición oral, el judaísmo también. ¿Por qué Vale, pero da digo igual, esto? a lo Si mejor bien no hay el podéis tema de la presentar escritura y hay cargos los a la libros, misma que os den una orden de allanamiento estos libros tienen para su investigar fuente tu en la residencia. tradición oral. Las enseñanzas de Jesús en los evangelios son tradición oral que se los pone en papel. Nadie sabe quién Los es, salmos son menos tú tradición y oral, yo. son cantos, ¿no? El Génesis, el Claro, que soy el mío Éxodo, también, cabrón. el Levítico, el Deuteronomio, Azar. es tradición oral, Pues, ¿no? pues, Lo que se pues, denomina podemos decir en que el sí, ¿vale? cristianismo Lo hemos encontrado Pentateuco, dentro. lo que es la Es Torá verdad, por vosotros no judía, sabe es igual que tradición nosotros, oral, tenemos que averiguar qué que es. legisla. La legislación tiene Vale, ese pues, origen ¿ha oral. sido Paco Porro? Por eso está escrito Sí, muchas veces casi como que en verso, sí. ¿no? Para que uno lo pueda aprender ahí en la memoria, Es el enemigo número uno ¿no? de Karmaland. Vale, me ¿Ya? sirve. Y No. entonces, en el tiempo se arma un canon que termina siendo Vale, después el pero ¿y el lo NFT? escrito. Pero tenemos tradición oral sobre todo, ¿ya? Vale, La fuente de esto es siempre tradición abra oral. la puerta, por favor. Tenemos ahí a Jesús, un gran A ver, maestro, también en tradición no oral, hemos concluido la investigación, ¿ya? estamos en ello todavía, pero tenemos alguna que ¿Ya? otra pista, ¿vale? Que puede Y esto es ayudarnos a fundamental. Entonces, encontrarlo. Y que yo preguntas. diga sola escritura para decir que, o puedo decir que acá tengo una tradición muy importante en la Biblia, claro que sí. Hay un canon muy importante, pero Probar eso no sustancias. agota Probar las sustancias de vez en enseñanzas de cuando nuestro de personaje manera histórico. lúdica es completamente lícito, pero Tradición es se legal, es refiere plantarlo básicamente a mientras no tradición oral. comercias con él. Y esto, Pues lo habrás im- comprado de y esto alguien. es ¿Habéis importante. visto ¿Por vosotros algún qué? tipo de movimiento? Porque al aprender tradición oral implica que yo tengo que aprender mucho de las interpretaciones que los maestros van actualizando y van haciendo cada vez. ¿A qué me voy? La tradición oral nunca es un calco, ¿ya? Y cada uno lo puede pensar en su Nosotros propia también. experiencia de Y vida, sabéis que si ¿ya? Y colaboráis perdón con por la extenderme un poco, policía, pues os podemos ya voy ayudar cerrando en esta muchas idea. cosas en este pueblo. Fíjense, Exacto, y ya nadie estamos cuenta investigando. la historia como tradición oral de la misma manera en el tiempo de las generaciones. Se va, Pues porque eso los va yonkis son adquiriendo cojos del matices Covid. Eres cada testigo. vez. A lo mejor Pero el entraron maestro unos es afectados por maestro la marihuana de la cuando, si Karmahuana, bien ¿eh? hay Que lo robó matices, sin querer. logra Puede ser. sostenerte siempre el argumento, Bueno, a lo mejor estaba ¿no? fuerte El elemento de y fondo, le robé el mono. Bueno, no te preocupes. ¿no? Bueno, Porque los seres humanos vamos a preguntar a Vegeta si sabe no somos algo y grabadoras ahora venimos que repitan a las decirte cosas cómo tal va cual, la investigación, palabra por ¿vale? palabra, Alejandro. espacio por espacio, sentido por sentido, cada generación. Tradición oral es tradición oral porque, porque se sostiene en el tiempo, porque sostiene en el tiempo un mensaje.
que en la forma puede más o menos variar, pero que después en la esencia se sostiene. Ese es el chiste de la tradición oral, ¿no? Muchas veces, y ahorita puedo recordar algún ejemplo, muchas veces cuando, cuando a Jesús lo tratan de retar y él pone, claro, o él da respuestas interesantes, lo hace precisamente sacando de su arsenal argumentativo esto, ¿no? A maestros, a sacerdotes que te muestran tradición oral, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los mandamientos, Vale, Vegeta, hay varias pruebas y hay ¿no? una epidemia de droga. Por eso En este la momento no drogaína, tengo las cosas chungas que se meten los niños. la cita exacta, Bueno, pero a ver si alguien me lo pone en el técnicamente chat, sí, podías hacer ¿ya? una investigación en tu Googleenlo, ¿ya? casa y si ¿Cuántas veces podías o en qué citas exactas en los algo de la evangelios marihuana o sobre Paco Polo. a Jesús lo retan preguntando sobre el tema del mandamiento más importante o los mandamientos más importantes, ¿no? Y los sacerdotes no una sino varias veces molestan a Jesús con preguntas complejas, ¿no ven? Yo creo que debería ser Y ilegal que tu por casa ejemplo haya realmente 17 lo FPS. retan, Cuando mire hacia ahí, ¿no? vaya todo fluido, o sea, no es normal esto. Con este punto, ¿no? ¿No? Si yo, o sea, ¿Cuál es, obviamente me tomo por en serio mi ejemplo, trabajo, el yo no tema? voy a robar ¿Cuál nada, es ¿sabes? O sea, mi objetivo es plenamente el legal mandamiento o los y con mandamientos más ánimo de hacer importantes, ¿no? justicia. Y ¿Qué Jesús es esto? ¿A Sex Dungeon? Uy, suele, Vegeta. Espera, me quito como esto. maestro que es, sale del embrollo, ¿no? Saca su argumento y te deja mensajes, ¿no? Por ejemplo, Vegeta. Creo que estoy viendo en el dice radar que que ahí hay que, viene mi ¿no? compañero, no creo que salga Amarse mucho. unos a otros o que Puede ser trates Estados al otro Unidos. como a ti mismo, ¿no ven? Y a ver si me ponen Hace ruidos muy raros tu si golem, alguien ¿no? los ubica, los ponen en el Ah, chat, vale. ¿ya? ¿Ya? ¿De dónde se saca esos argumentos, Jesús? Con las manos en la masa, sí, me he visto, ¿Ya? que ¿De dónde se saca eso pues, trata a tu prójimo como, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Me quito esto. Vegeta. Creo que estoy viendo en el ¿No? radar que ahí viene mi compañero, Mucho no creo que es el momento de este de arsenal hacer estas cosas. que no tiene que ver necesariamente Hace ruidos muy con raros tu otros golem, ¿no? textos, muchas veces cita Ah, vale. a los profetas, ¿no? ¿Ya? Nos han pillado Que es, con las porque manos en la conoce las masa. escrituras, Con las manos en la masa, sí, me he visto que ¿no? este Pero ahora muchas mismo de veces juicio. lo que hace es El escritor citarte del juicio. elementos de No, no tradición estamos oral, diciendo nada. Bueno, ¿Ya sabes qué, Rubens? ¿no? Investigando, ¿no? Y, estoy insisto, investigando, sí. el Aquí tema de no la hay carta tradición blanca. oral tiene que ver con Confirma cómo esto. los maestros Oye, que eres un perro, Vegeta. interpretan, ¿ya? ¿Veis esa puerta? Mirad, si la miramos Discuten fijamente. y buscan interpretar y ¿Y reinterpretar ha los aumentado la mensajes que distancia o Dios qué? nos está ¿Y también dejando, te da FPS o ¿no? no? Y discutir entre los Parece que no. ¿no? Es verdad, a Vegeta Esto también es le gustan los fundamental NFTs, porque nivel esto me principal permite sospechoso era entender Willy. que Pero claro, Nintendo es desde nuestro mismo personaje, desde nuestro mismo exacto. No es dinero, es Jesús, inteligencia. ¿no? Willy, Nuestro tú no personaje sabrás nada, histórico ¿no? es No, no Jesús, sabemos nada. Vegeta, tú pues antes se vivías entre tiene pollos y ahora tienes un un castillo. respeto Esto es un poco sospechoso. bien marcado Es cambiar, o sea, mira qué a misterio, Vegeta. Gírate al otro lado y Sí, tenemos sí, no, la no, tradición. Se hace cultura, ¿no? Se policía, estos encarna, golems tienen cara de ¿ya? haberse fumado Eso unas significa que tiene 400 historia, tiene canutos. cultura, Una y en esa caguaguana, ¿eh? cultura rescata la tradición. Y Vamos, la vamos. tradición Que no va es solo Vegeta. tradición escrita, no es sola escritura en el ¿Por qué tienes tantos sentido molinos? ¿Cuantos más literal molinos, de la más rápido va palabra, o qué, Vegeta? sino que también es tradición oral. Ah, Y claro, en la claro. tradición oral aparece la interpretación y reinterpretación y la discusión sobre las escrituras. ¿Ya? Esto es, esto es fundamental. En el judaísmo, y decían, esto sería muy importante aprender del judaísmo, pues como se entiende que la tradición oral es muy importante, Alejandro. pues en el judaísmo No, Alex, se ni tiene el NFT te lo ponemos, hábito no te preocupes. El mercado de los de NFTs está cayendo cada vez documentar más. No te todas preocupes, estas, no hace falta toda esta morir. discusión, No hace falta matarse. ¿no? Los sacerdotes más importantes No, aquí documentan no va tan las mal. discusiones, la Bueno, sí, sí, aquí interpretación y la justo. reinterpretación de las escrituras para encontrar y aproximarse y Hablaremos del mantener el estado actual mensaje legal, Manantico. que Oye, Dios nos esto me puede estar recuerda a dejando. aquello de la ¿Cómo magia le de YouTube, llaman ¿sabes? en el Cuando estábamos judaísmo sentados a esto? ¿en dónde estábamos sentados? Tienen un término TMAs así exacto, ¿no? en ¿Sabes? Chile, Y hay muy bien. expertos que dedican toda su vida solamente a Lee, esto, lee, ¿no? lee. Le llaman el Talmud, ¿no? Bueno,
¿no? Decíamos, El Talmud es nuestra fuente donde uno puede encontrar estas discusiones, ¿no? Bien, Titi es un niño, sí, ¿no? pues Bueno, esto la estaba cosa es que me documentado parece ya muy también valioso. en los tiempos de Jesús, ¿no? Entonces, A ver, valioso. nuestro Está maestro valorado es al un menos. experto en escrituras, pero también en la tradición 10 Karmakovich y en el es una Talmud, locura, ¿no? ¿eh? Es una Y ahí es donde locura. uno puede ¿Sabes encontrar lo que propongo? muchas de las Yo cosas propondría que aquí que el Jesús está sospechoso después es sacando Fana como su y Juan. arsenal Y en la yo aquí yo discusión. diría que también porque No es Todos los que no están aquí, sacerdote, vaya. pero, Yo creo que el principal pero sospechoso es pone Ángel, porque está siempre en está metido ahí, figurillas y en metido problemas haciendo a los cosas. sacerdotes Pero muchas cuidado con veces, Ángel. yo propongo una ¿no? cosa, señores, Por policías. ejemplo, El culpable cuando se eso encuentre de por trabajar dentro el sábado, aquí ¿no? le Eso es que se le corten las manos de alguna lo del forma, sábado, ¿vale? ¿no? Con los dioses Si para yo ver si me esa persona quedo no puede en la utilizar las letra manos muerta, durante 2 días. ¿no? Entiendo. Donde Imagínate que no dices pueda llevar en el nada en la sábado mano. no hay que trabajar y punto, listo, ¿no? Exacto. Pero el Que el juez maestro decida. te dice, Porque pero a ver, si los dos primeros ¿qué sospechosos son pasa, Rubens y Willy, que son los únicos ¿no? que sabían que yo era cura, Si tú Pero estás en una vamos a situación de ver. A ver, ¿y emergencia, cómo ¿no? vamos a ser nosotros y somos la A ver ley? si ubican Somos la ley. las citas pero textuales, a mí ¿no? me da, Vegeta, Nos me ponen pusieron un acá en carnet el chat, diciendo que ¿no? era un cura ¿No? corrupto y nadie más sabe que soy un ¿No? cura. Uy, Entonces, el yo sí que mensaje soy de un cura, fondo ya es, te vi. a ver, a ver, a ver. Y por eso es tan importante la discusión Hay gente que teológica, ¿no? sabe Por que eso es es cura. A ti a lo necesario mejor te usar olvidas mucho de las el cosas. don A lo que mejor Dios te te has da, que autorrobado es a el ti de la mismo. razón, Eso para era lo que encontrarle faltaba. sentido y no Claro, perder el no hay que sentido al descargar mensaje, nada. ¿no? Y por eso te A lo pone la mejor, pregunta, hay una pregunta a lo mejor estás que solo y no sabes podemos nada. decir es de fundamentos, ¿no? Una Vegeta, pregunta tú, algo visto el rollo que epistemológica, ¿no? tienes en esta El casa maestro para te tu dice, habitación, que creo que mejoraría. ¿el Pero ser estamos humano está hablando de hecho cosas para el del sábado? Espera un segundo, ¿No? es que te estás ¿O el intentando sábado tapar está por hecho para algo, el ¿eh? ser humano? No es lo ¿Por qué mismo, siempre ¿no? vas ¿Ve? con los ojos tapados, ¿De Alex? dónde se No será saca por ahí. ese arsenal, ese maestro? Tengo un problema, ¿vale? Se lo inventa, ¿Sabes no quién ha claro, él robado es el un gran NFT? maestro, pero Salta si sabes quién ha robado el recoge, NFT. ¡Acaba de decir Willy! recoge Que las no. discusiones, Que no, no, ¿no? no. Titi no Vale, puede. ¿No? ponte Recoge las delante, discusiones. Titi, de Recuerden, quien es tú ser has visto humano, robar ¿no? el NFT. Se hizo ser humano. No está Y te delante de nadie, exiges de verdad, ¿eh? reconocer O sea, al prójimo, está en ¿no? medio de O todos. en el Está viendo prójimo Vegeta. lo divino. Aquí está la clave. Y ahora sí, con esto voy cerrando esta idea. Claro, porque si te dice, bueno, No, por no, un lado no. te dice Vamos a ver, es un que niño, es un no, niño que no sabe nada. a Tiene ver, mucha experiencia y se le estás, olvidan las cosas. el sábado es para Pero el vamos ser a ver, humano o el ser humano es para el obviamente sábado, no va a ser Willy porque trabaja para la ¿no? ley. Para poner al ser Porque humano como ¿Por qué elemento, policía? como Vamos a un confiar criterio, en la policía. ¿no? sí, necesitamos a un juez Ordenado, ya. por si Eso es acaso, lo que más no voy a preocupa, ¿no? Necesitamos fetichizar, un ¿no? juez y lo El ser necesitamos humano ya. no idolatra el sábado, es al revés. Pero Ya bien, como punto no es uno. el caso del momento, tendréis que solucionarlo Punto vosotros. dos, Oye, ¿necesitas también dinero este por pagar los maestro cofres? ¿Cómo te se llama? Tienes que dice, delatarme. te dice Si no, que, no volveré que nos a la amemos unos policía. a otros y que, No aguanto más. ¿no? Y que Willy, por trates, favor. ¿no? A Vegeta. tu, Algún día al enseñarás prójimo como a esto ti mismo. a Sí, fondo. luego si quieres otro día vienes A a mi casa y fondo. lo vemos. A Pero fondo. ven con el ¿Qué te está uniforme, diciendo por esto? Sí, por supuesto. ¿No? Y de bombero también puedo venir. Compañero. Y en las ¿Qué haces? escrituras se dice que el ser humano está Pero hecho vamos a a ver, imagen y semejanza de pero, Dios. pero que no puedes tener tampoco Te aguante. está ¿Qué has hecho ya? diciendo, Oh, Dios, no, pero suelta eso. y No, este es el reto, vale, y escucha, ahora pero sí lo vamos guardes, lo guardes a ahí entrar mismo. Si a ti te agobia, lo en guardas. Yo terrenos lo escondo en un ya sitio, muy ¿vale? Que no propios nos vea nadie. del No pasa cristianismo. nada. Acá sí yo Y creo si que eso, no pues vamos a puedo hacer una cosa. Puedo guardarlo discrepar, en la casa de... ¿ya? Te está diciendo que el ser humano, Adaimi, ¿qué tal? Justo estábamos que el dialogando ser sobre humano quién podría ser contiene el ladrón del mono. elementos divinos, ¿no? Que en el otro yo puedo encontrar, Willy, que en es el hora de que otro nos yo vayamos a puedo casa primero, ¿eh? encontrar o puedo reconocer Sí, a vamos Dios. a casa. Porque estamos hechos a imagen y semejanza. Déjale, Adri, Ese un 10 Dios euros. Willy, se por hizo favor, vamos a ser comer humano, inmediatamente. Vamos, coño. ¿no? El ser humano contiene lo divino. Porque le acaba de Yo caer un tengo que rayo, tener la Willy. capacidad de reconocer en el Hola. otro ese elemento divino. Vamos a ver, ¿no? vamos a ver, vamos a ver. Fácil No te de preocupes, hacemos una decirlo, cosa, Willy. Vamos a tremendamente subir a los complejo en el estanquillos, ¿no? mensaje, Pues Willy, escucha, hacemos una ¿no? cosa. Lo dejamos aquí Aquí estaba durante un día, ¿vale? este O algo así. meollo del Mañana hablamos asunto. con Fargan y Bueno, si sabe algo de Poco Porro, yo pensé que pues esto sí, lo por iba a supuesto, decir como en puede 10 alguien aquí minutos, se me visitar. fueron como Cuando se 40. conecte Fargan, Pero el hablamos con punto él, es le preguntamos entonces sobre Paco Porro, ¿sabes? en que Y uno si no tiene nos que dice nada, tener pues ya la inculpamos a Paco capacidad Porros y ya de está. De reconocer lo esto, divino de todo, en de el otro. Capaguana, de todo. Y este es el gran esfuerzo.
el meollo del asunto, ¿no? Entonces, Sí, por eso, exacto. el tema de la encarnación se hace pues Perfecto. tan Willy, yo tampoco he podido aguantar la significativo, por eso palabra yo esta no vez. quería dejarlo Somos los tres ahí policías. suelto, ¿no? No, ¿No? pero Entonces, esto no es en plan un robo, Dios esto es por encarna, se hace admiración, ser porque quiero humano, tenerlo en casa, ¿sabes? En no hay plan, el ser humano luego en ya, si general, se lo hay el pido ser por el humano hecho Estado, pues vale. cultura, tiene Pues sí, tradición, tiene historia. yo creo que lo que Nuestro estás diciendo personaje tú es una tortadera para algo más se hace, grande. ¿Y se hace tradición, se qué hace más grande? cultura, ¿Una explosión? ¿no? Es un gran maestro, no sacerdote, pero gran maestro, que Hombre, yo es tengo ya experto de Snow en las bastantes años escrituras, de pero gente que experto en hace la tradición oral. putería. Y tú también De estás la en ella, tradición oral rescata pero haciendo la enseñanzas persona porque de eres mi los nuevo grandes compañero. maestros también. ¿Sabes que Por me eso vi el no otro sería día casual que las esto lo cámaras haya cuando aprendido entrabas a mi casa? en el exilio. Tenemos ahí un vacío, ¿no ve? En la historia, Gracias, gracias. Que me cuando querías es decir. exiliado, cuando su familia es exiliada, ¿no? Y no sería nada raro que Pero vamos a mucho ver, de Willy, esto que lo siendo haya policías aprendido en nos Egipto, tienen que sobornar ellos a ¿ya? nosotros, no nosotros Con a los ellos, grandes, ¿entiendes? con grandes maestros, Pero, o ahí, sea, que Vegeta con sabe lo grandes del boli. sacerdotes también judíos, ¿Y por qué lo sabe, KJ? que uno también los puede encontrar tranquilamente en Egipto, ¿no? Vale. Y que después, pues con O sea ese que, arsenal vale, pero, tranquilamente o sea, que sepas se que pone a no discutir con puedo los volver a hacer algo así sacerdotes, porque ¿no? si no, Y desde bastante joven, ¿no? se me Según las lía, ¿eh? escrituras, Nos van a meter un castigo de la desde que hostia los deja de ser policías un niño muy a un chiquito, ¿no? tiempo, o sea, Ya no podemos hacer eso. en ese espacio, Más, entre niño y adolescente. Ojo, por si acaso, Willy, eso que que vas a no es lo decirlo es... mismo, pero eso también son temas culturales, no es lo mismo tener 12 años en el 2025 Eso que vas a que decirlo, tener nadie. 12 ¿Qué es años eso? al principio de nuestra era, no es lo mismo, ¿Sí? ¿no? Un niño de 12 años en el 2025 Sí, puede la ser calavera. alguien que ¿Quieres todavía saber? ¿Me la puede prestas tener un segundo? desde algunos problemas de pronunciación, por tener muchas cosas tan claras de la Nada, niñez cadena más al cine, chiquita, ¿vale? Y te pueda iba a seguir preguntar lo jugando, que o sea, digo yo, puede ¿por ser qué después de mucho ver más las infantilizado, cámaras ¿no? mi guardián se quedó Alguien completamente de 12 desnudo, años Willy? al principio de nuestra era, por si acaso, tiene otra imagen, ¿no? Por si acaso, Pero será rata. No, me ¿no? ibas a dar el reforzador ¿No? y ya está, si no te digo Tiene nada. mucho sentido Me porque la voy, esperanza de vida mis es huevos. mucho más Me has dado el corta, ¿no? reforzador Entonces, esperando a que alguien me de follen 12 por eso. años, ¿ya? De más o menos 12 años a principios de nuestra era, es alguien que ya Voy a tiene intentar devolverle esto a mi guardián, pero no sé si será posible. bastante recorrido en la vida, ¿La ¿ya? guardia? Vamos. ¿No? Vamos. Jeff Es Bezos alguien al que hay que joven, cambiar el pero nombre. alguien que Un tiene gitano, bastante recorrido señores. ya en la vida, ¿no? Entonces, no está para Hoy nada no pruebas, dice infantilizado, Gatsby. Uy. ¿no? Hoy Uy, un niño uy, de uy, 12 años uy, está uy. tremendamente infantilizado, Testimonio. No, ¿no? Y cállate, los que Willy. No puedo tenemos traerte. Si tiene pruebas, es 40 que. podemos tener Vamos a hacerlo 50 serio. años o 60 años, pues Es todavía que lo está en haciendo, muchos pero aspectos tiene que hacerlo queremos a tener nosotros, conducta Wilson, por favor. de Eso es policía. adolescente, ¿no? ¿No? Pues en la Es- época de nuestros Willy, personajes, estás. Uy, tener creo que 12, me quiere 13, ver a mí. 14 ¿Qué haces? ¿Qué años, haces? No, 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 ¿no? amigo. Y que Hijo de ya uno puta. vaya pensando en armar su familia no era absolutamente Perdona, nada ¿sabes? extraño, ¿no? Pero dame, devuélvelo. No, pero a lo Para mejor más eres de un un sido visual investigador, como yo, ¿eh? A mí no la me estás Virgen robando, a mí me María, has robado lo que yo por cuando abajo. se casa, No, pues, es alguien de hazme más o caso, menos haz eso. Si 14 tienes que años de edad, pasarte pena en por la si iglesia. Si acaso, lo haces en la iglesia tendrás ¿no? Pues total inmunidad. tiene que ver con concepciones Vale, de pues vida, ¿no? ahora ejecútalo. ¿No? Lo que el día de hoy lo calificaríamos como Desaparece. delito, ¿no? Pero 2000 años atrás Vale. estamos hablando de otros parámetros, ¿no? Entonces, claro, porque en los evangelios ¿Y nos qué quieres que cuentan haga eso, con ¿no? eso? Ya desde los 12 años nuestro personaje es alguien Padre, me acomeré que se tuyo está poniendo a una molestar y feliz discutir con los criatura. sacerdotes, ¿no? ¿No? Vale. Eso, Bueno, ¿Qué yo pasa? te dejo que hables ya, con Me quiero em, confesar. esa Me, era me quisiera Avísame la cuando primera hayáis idea. No terminado de quisiera, grabar. Yo te escribo ahora. Gracias, bueno, ahora quisiera comentar un Adiós. poquito ¿Tienes de, la sala de para cerrar conversaciones ideas con ya? nuestra lectura, pero hasta acá, no sé si estamos más o menos Ay, Dios. en Vale, sintonía, ¿ya? vale, os dejo. Quisiera Os dejo solo. escuchar por lo menos algún comentario, sugerencia, complemento, ¿Cómo? objeción, ¿Te ha hecho un dibujo? dato. A ver, Ahí tengo una mano levantada, puede A ser. ver, pero se Ay, parece eres bastante. Ernesto, ¿no? ¿Quién levantó la mano? A ver, por favor. ¿qué me quieres decir, hijo mío? Ay, Dios. Gracias, Sí, Inti. ¿verdad? Buen día, compañeros. Espera. Buen ¿Puedes día. hablar?
Habla, a habla, todos. se está confesando tú como cura. Tal vez a modo de Oficia. complementación de una pregunta. No vengo en nombre El de primer la elemento que policía. planteaste es el Yo tema de tampoco, la yo encarnación, yo ¿no? Yo creo os que Porque yo yo solo. no era a policía. modo de Pero hubo una complementar cosa que el tema de la Yo encarnación, que di mi apoyo. tal me vez hiciste lo podemos chantaje, entender ¿no? en Me otros quedaste en mi términos caja de como Neptuno. esa Porque creo que estamos en paz. subjetivación, digamos, ¿no? De esa mentalidad del personaje No, histórico tengo el en NFT. en el plano más concreto, en el mundo de la vida cotidiana, digamos, ¿no? En la práctica en el mundo de la vida cotidiana, en la Es cual mío legalmente, ahí te mando nosotros tenemos que poner en práctica, ¿no? Esos mensajes, esa forma de Joder, yo vida. también voy a empezar a hacer Ah, eso. claro. Madre mía. ¿No? Eso es una concepción de vida que está en última instancia, ¿no? En la cual Sí, sí. tenemos que desplegar o desarrollar o poner en práctica con el prójimo, con el otro. Yo creo que lo entiendo en ese sentido, ¿no? Y el segundo elemento es el tema de la Dios hizo hombre, ¿no? La tierra, o sea, en el mundo de la vida cotidiana, en la cual estamos hablando en un ser humano, en términos de Marx sería, ¿no? Un ser humano necesitado, ¿no? ¿No? De necesidades Ah, básicas, ¿no? Como el frío, como el hambre, el calor, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso ujú. implica que básicamente estamos hablando de un ser humano concreto, ¿no? Ahora Ah, eso básicamente ya se enlaza con el tema de la cultura. El ser humano o el mundo de vida del cual proviene siempre está inmerso en una cultura, pero el concepto de cultura a veces nos hace un poquito conflictuar, ¿no? Cultura en el sentido como lo entiende el mundo moderno, ¿no? El tema de la tecnología o conocimiento. En esa parte tal vez, Inti, ¿y qué vamos a diferenciar el tema de la cultura con el tema de la civilización? Porque desde la concepción dominante del mundo moderno va a ser la cultura, ¿no? El sinónimo de desarrollo, etcétera, ¿no? Pero aquí usted está tocando, ¿no? El cultura en términos de tradición, y yo es lo que he podido entender, ¿no? La tradición sí. oral, concretamente, y la tradición escrita, claro, está en el segundo plano, que no merece desperdiciar de ninguna manera. Eso es una consulta. Tal vez ahí entra, ¿no? El tema de la cultura, el tema o la tradición, el tema de la identidad, o no, el elemento identitario, ¿no? Ahora, mi pregunta es, Inti, ¿no? Bajo eso comentario, bajo esas inquietudes, y ya hablando como fundamentos de lo que debería ser o tendría que ser la nueva educación, en nuestro caso, de acuerdo a la ley de los 070, ¿no? Yo creo que sería como uno de los fundamentos andamiajes, Ah, cómo tendría que darse, ¿no? Para el tema de la construcción, ¿no? De una educación descolonizadora, etcétera, etcétera, como dice. Yo creo que serían los elementos en la cual tendríamos que tomar estos elementos. Nada más, Inte, muchas gracias. no, gracias. Yo quisiera ir directo al grano, en lugar de hacer una ronda, porque me parece que mencionas, no es una, son una, dos, tres cuestiones así para precisar, ¿no? Claro, punto número uno, sí, estamos totalmente de acuerdo en el tema de la encarnación. Claro, el concepto de encarnación, lo podemos, sí, vale la pena enfatizarlo en el entendido de que también lo asumamos como un concepto no solo de ese Dios que se hace ser humano, sino que al entender ese razonamiento, es decir, la idea, ¿ya? Quiero comprender el concepto, eso es algo que yo como ser humano también puedo intentar en el esfuerzo asumir, ¿no? ¿No? Claro, porque Dios hizo ser humano, se encarnó, se hizo carne, ¿no? Ya. Eh, yo como ser humano necesito también encarnar algunas cosas, ¿no? Porque nosotros como seres humanos encarnamos cosas, ¿no? Entonces yo puedo ir más allá de solamente repetir la idea y puedo empezar a intentar comprender el concepto, el razonamiento, ¿no? Por eso decimos, Dios hizo ser humano, ¿no? Ese razonamiento que va más allá del cristianismo lo puedo intentar asumir, aunque no necesariamente sea cristiano, ¿no? Yo encarno algo, ¿no? ¿Ya?
este, un ser humano andino que tiene como lengua materna el aymara, que tiene la espiritualidad andina bien metida, podría también decir entonces que encarna lo propiamente andino en su ser, ¿no? ¿No? Y nosotros hacemos eso, encarnamos, ¿no? ¿No? Este, acá estamos, decíamos, un poquito más de 10 personas. Si los 10 o los 10, 11 que estamos acá, nos fuéramos de viaje y estuviéramos en este momento, nos teletransportamos y en este momento salimos a pasear en una plaza en donde quisieran estar, digamos, en una plaza en la ciudad de Bonn, en Alemania, seguramente las personas que son vecinas de esa ciudad, ¿ya? Que nos miran en la plaza, en una plaza ahí en la ciudad de Bonn, en Alemania, nos van a decir, ¿no? O sea, esos, ¿no? Esos bolivianos, ¿no? Porque fíjense, lo que encarnamos lo mostramos, nos guste o no nos guste, ¿no? Está ahí presente. Lo encarnamos, está en nosotros. Nuestros rasgos físicos, nuestro modo de hablar, nuestro modo de hacer ciertas cosas nos delatan, ¿no? ¿No? Y entonces seguro que nos van a Aquí desde la iglesia, espero que nos identificar, llevemos ¿no? bien, porque las ¿No? entidades, la ¿No? iglesia Porque eso es lo pues que es real. encarnamos. Deberíamos empezar con Entonces, buen pie, por encarnamos eso cosas Willy ha de decidido manera, declararse. Perfecto, pues de queda manera todo cuidado, consciente, ¿no? pero Queda también todo de cuidado manera para seguir inconsciente, bien. Entonces yo ahora, pues a lo ¿no? mejor no podría decir un El día, modo mira, si a de mí, por hablar, lo que fuera, Ujú. se me ¿no? cae... O sea, esto es una patata, ¿vale? Pero es para hacer el ejemplo. Se me cae así un karma coin y yo digo, Ujú. Así esta no persona nos es un hereje, veamos pues las vosotros caras también entre de paso. todos. Está Si intentando tenemos sobornarnos algún ahí. compañero que nos Yo acompaña, simplemente estoy voy diciendo a que si ponerle la desde, entidad ya A digamos Amy. desde la ciudad de que Buenos no, Aires, A Amy. en la por favor. Argentina, Estaría feo seguro que hacer lo vamos a chantaje, identificar señor. Estaría porque feo, así que salga de encarna aquí. eso, ¿no? A ver, mira, hacemos aquí. Más que pose, es lo que a uno le sale, ¿no? De modo De natural, que la ¿no? iglesia y la comisaría trabajan de mano, porque si no. Claro, El pues trabajar mano a modo de mano, ¿para comer, qué es que sean ¿no? herejes? Pero bueno, Los eso de gustos chantaje. musicales. O sea, hay Eso un de chantaje montón de no cosas nos va, ¿eh? que las encarnamos que parecería que No son nos va, no íntimas, que sé. son muy de uno, Jorge, otra vez. pero no es Exacto. así. Son Nada. estrictamente culturales, ¿no? ¿Dentro de la iglesia? No, estábamos en ¿No? la puerta de la iglesia. El señor Esta no es Moreno una no lo sesión quiere. de sociología, Dentro de la pero iglesia. esto es ABC de la sociología, ¿no? Por si acaso, Piensa que somos ¿no? vampiros. ABC de Sí, cultura general y de como policía, sociología como es se nos dé la entender gana, ¿eh? que el grueso de las cosas que parecen íntimas, Queda usted, los gustos más fíjate, personales, tengo un son libre. sociales Tengo el libro de los derechos, y Willy, lo voy tienen a que leer. ver con lo que Señora Ley, usted tiene derecho a permanecer en acabamos silencio. de decir con la Cualquier cosa que encarnación, desee ¿no? podrá Bien, ser utilizada encarnamos por cosas de usted modo en inconsciente, tribunales. Si decimos, desea pero bien, abogados, el también hay proporcionará que abogado de oficio si a usted hacer le el pasa algo, esfuerzo por de favor, encarnar cosas comunica de manera a la cárcel. consciente. Se están atacando a los niños. Ahí está el asunto, Willy, hay que llevarlo a la ¿no? cartilla, ¿eh? A la Yo cárcel. quiero Vamos, encarnar te vas a quedar un ya en rato el ahí. campo educativo Te vas a quedar un rato ahí. un Te vas a quedar un maestro. rato ahí. No. Ese es un reto, ¿no? Es que no tenemos las herramientas para Hay encerrar a ahí la gente, las esposas, para varios elementos que uno tiene que Es que tomar los en niños nos cuenta, están castigando, ¿eh? ¿no? Willy, justo otra cosa, Encarnamos en nosotros algún a un momento- maestro, en algún momento eso tendrá que es salir, así que podemos esperarla aquí. ¿Qué vas a hacer ahora, una pregunta, ¿no? De fondo que cada uno lo tendría Kitty, que has poder sido un ratatopo hoy. Te has que chivado poder a Amy. asumir, ¿no? Responder por sí mismo, ¿no? Y es buena pregunta, ¿no? Entonces, eso, ¿qué encarno yo, no? O sea, ¿qué muestro yo? Entonces, sí, esa palabrita, por eso, fíjense, es tremendamente significativa, ¿no? Sin mirar la pantalla. Resuena, Le he dicho a Leisby que ¿no? nos va a avisar antes. Y tiene que ver con el tema de la educación. Yo necesito encarnar algo. Todo proyecto, todo proyecto educativo, si es que tuviera uno que pensar en eso, tiene, ¿no? También hay modelos de maestro, proyecto educativo, que tiene que ser encarnado. Habría que ver, sí, que habría que ver si en el fondo, ¿no? Yo encarno el proyecto educativo que pretende, ¿no? Descolonizar, que pretende, no en su sentido estrecho, ¿no? Podemos decir lo siguiente, y con esto quiero concluir esta idea, pero no quisiera trabarme acá porque puede tener mucha polémica,
y vale la pena que volvamos sobre esto luego, pero, pero habría que discutir, ¿no? En el ámbito educativo, qué se busca encarnar, ¿no? Como experiencia educativa, ¿no? En la propaganda ideológica te muestran cosas muy estrechas. En el fondo habría que ver, ¿no? Habría que discutir eso. Siempre, sin embargo, en la propaganda y en el discurso oficial se suele perder espíritu en esto, ¿no? Y en la transformación educativa uno tendría que hacer el esfuerzo de pensar en los elementos de fondo, no los elementos que, insisto, en el discurso oficial se suelen ser estrechos, ¿no? La historia oficial suele ser siempre muy estrecha, ¿no? El modelo educativo no tendría que serlo, ¿no? Pero no quisiera yo detenerme ahí porque nos vamos a entrabar. Vale, vale. Pues, Sin embargo, mejor el punto sería acá de intentar siempre hacer el esfuerzo de mirar detrás cuál es el proyecto que está detrás para ver qué se busca encarnar en el sentido ya no estrecho sino óptimo de la palabra, ¿no? Solo eso diría yo en este momento porque nos vamos a trabar, sino, y la idea es no ¿ya? Pero sí, muy de acuerdo con el tema este de la encarnación. Ahora, la idea es que con esto, y entendiendo que por cultura, o sea, cultura es siempre, en primera instancia, tradición. Es lo que me viene, ¿ya? ¿Ya? Cultura es mi tradición, ¿ya? Esa es la cuestión, ¿ya? Cultura es la tradición. Y hay que ver, entonces, en esa tradición, ¿ya? Dónde se encuentran los elementos claves de puente, que hacen de puente, ¿ya? A los aspectos espirituales, ¿no? La dimensión sagrada, ¿ya? En primera instancia yo voy a decir sagrado, espiritual, Me fue bien ayer, sí. místico, como sinónimos, ¿ya? En primera instancia, por lo menos eso, ¿ya? Lo sagrado, lo espiritual, lo místico, como sinónimos. No lo son, ¿ya? Pero en primera instancia, porque estamos yendo paso a paso, estamos acabando nuestra introducción, ¿ya? Entonces, mi tradición me muestra elementos que me hacen de puente hacia la dimensión sagrada. Bien, en la tradición de nuestro personaje, para hacer el puente desde el cristianismo, porque ahí estamos anclados, ¿no? Yo en el cristianismo me voy a poner de referencia solamente porque es una tradición que está muy metida entre nosotros, ¿no? Es muy complicado, es absurdo que yo simplemente niegue el cristianismo. Lo tengo al cristianismo, ese es mi punto. Por eso, ¿ya? Vamos a partir de ahí. Lo vamos a intentar trascender, ¿ya? Pero no lo puedo negar. Ese es el punto. Entonces, en la tradición, nuestro personaje tiene una tradición y en la tradición que nuestro personaje nos muestra, hay una clave, ¿ya? Esta es la otra idea que yo quería dejar en claro hoy. Hay una idea. Sobre Dios hay un criterio, ¿ya? Que nuestro personaje tampoco discutiría. ABC del judaísmo y el cristianismo nunca lo negó. Nunca lo negó, ¿no? Y es esta cuestión de qué es Dios, ¿no? ¿Dónde está Dios? ¿Qué es Dios? ¿Cómo es este asunto? ¿No? Y en la tradición, punto número uno, en la tradición, Dios no tiene rostro. Esta es una clave. ¿Ya? Dios hace al ser humano a su imagen y semejanza. Excelente. Los seres humanos tenemos dimensión divina. Esa es una cosa. Otra cosa, y está en el Antiguo Testamento, y los judíos son enfáticos en esto, ¿ya? Y Jesús nunca cuestionó esta parte, ¿ya? Es lo más judío que el cristianismo puede tener, es que yo no me puedo hacer imágenes de Dios,
la leche. en el sentido de que Ah, Dios coño, pero esto no se fuera una requiere, cosa. requiere en Redstone. No, esto ¿Ya? sencillísimo, no me acuerdo cómo era, pero ahora... ¿Qué Y ahí hay dices? una cosa en la Pues lo tradición voy a colocar que es ahí arriba, porque fundamental. desde arriba está muy ¿Cuántos puesto. Y ubican casa de futbolista, casa de CR7. el arca de la alianza? Ahí hay una clave. Y vamos a hacer nuestro puente con el becerro de oro. Esto es fundamental y aquí sí ¿Quién, vamos a quién entrar es en un esta diálogo doncella? que va a tener mucho sentido las próximas semanas. Ah, total. Prácticamente hasta junio, este va a ser nuestro tema de discusión, ¿Tiene que es el OnlyFans? tema de la idolatría. No, lo que ¿No? tiene son fans. Tiene ya uno. Y lo- que quiere quedar con ella. Pero... Y Pues cómo yo podemos soy descolonizar segundo fan, la Yo soy mirada segundo fan. que se tiene, Hot. algunas Titi, que quería poner una interpretaciones que foto estamos muy- al quería poner respecto. una foto de él. Vale, está ¿No? Titi ahí saltando, es verdad. Digo, ¿para qué haya puesto una foto de lo mismo? Pero sí que mola, mira, Quería- Resulta Ah, que y luego- cuando Dios le da a Moisés los mandamientos y los socializa, ¿no? y se asume los mandamientos, Vale. se tiene en esas piedras, ¿ya? Los ventiladores. Una referencia, Ah, ¿no? sí, los de ventiladores, de que me Dios. sobraban en mi casa. Qué Y guay, entonces Aquí esas tienes la piedras cocina, mira, las para que guardan, no te puedas ¿no? meter en más por la una ventana. arca. Sí. ¿Alguien sabe cómo se Ah, denomina pero eso? Entonces, ¿cómo salgo yo? Porque ¿Ya? a veces uso ¿Con este qué borde, esta viajaban? ventana como puerta trasera. Ya, Me gusta, ahí. los Ah, judíos es incluso en el Y aquí, desierto y luego lo para tuvieron guardar como una cosas, que no te cuestión, roban. como una primera expresión sagrada Has de la conseguido- presencia de has Dios. conseguido dividirlo bastante bien. Me estoy refiriendo a lo que se agrupado en plan denomina de como el dividirlo aquí. arca de la La mesa alianza. esta de ¿No ve? los- ¿Cómo es Nos eso? ubicamos en eso, ¿no ve? Y aquí son dos El taburetes. arca de la alianza, una especie así de como que de cofre, Ah, ¿no? mira, como tengo en Un mi cofre casa. grandote Qué cofre. donde Qué la guay. tradición dice que Moisés guardó los mandamientos, ¿no? Y que lo tenían ahí sumamente cerrado, ¿no? Y custodiado ahí por los sacerdotes, ¿no? ¿Ya? Enseguida te doy la palabra, por favor, Esther. Enseguida te doy la palabra. Entonces, ahí lo tienes, ¿no? Los sacerdotes cuidan el arca de la alianza, ¿no? Entonces, Y luego el reloj aquí. para que y vaya. con eso se ¿Cómo has va incrustado el reloj? ¿No viajando. por fuera? No hay Se ve todavía arriba, pero templo, en la casa nada, de ¿no? Titi lo tengo puesto. Entonces, Vale. el Qué arca guay. de la alianza Y es aquí mi te he puesto referencia esta valla de Dios. cristal, Ahí y el está becerro Carlos con la Sagrado. cachimba Oh. para tenerla a la derecha. Pero no es y su desde la rostro, mesa ¿ya? llegas a la No cachimba es para jugar no es un dibujo de Dios, no, porque Dios Oye, pues no tiene, me gusta. Has aprovechado Dios no bastante tiene, el no tiene espacio, rostro, la no es varita una esta me cosa, parece muy es lo guay, la segunda divino, planta. es A lo mí me sagrado, estaba rompiendo la cabeza porque ¿ya? claro, ahora desde que se ha mudado Titi, ¿Ya? pues se me hacía muy Y difícil hacer eso la segunda planta, pero así queda se de lo puta madre, además tenía, con los se estos del lo frame que se lo has tiene usado, bien queda claro. espectacular, macho. Qué guay. Hasta, y aquí viene el punto, que por un 30 de acto de diamantes bien traición, metidos. Yo tenía claro, los miedo, seres yo tenía humanos miedo no en plan de somos que perfectos, vagueara, ¿sabes? En tropezamos plan, cada porque vez, como nos me dijiste 5 equivocamos, diamantes, yo te nos doy podemos 30 y equivocar dije, acá, pues, podemos hacerlo muy bien esto y equivocarnos en la siguiente. pues No mira, somos pues mira, perfectos te voy a decir una y cosa, tropezamos, te voy a decir ¿ya? una cosa, la propinita. Cualidad nuestra, Aunque, tropezar a devuélveme cada eso. momento, ¿Cómo que cada si rato, me debes? Devuélveme. equivocarnos, contradecirnos. Ah, es verdad. Te dije ayer cuando Claro, fui a tu porque casa que cuando me pusieras Moisés una vuelve a waifu y subir no has puesto ninguna. a Y tu hermana no la, cuenta. a la montaña para comunicarse No, con porque te Dios, dije una waifu 2D. pues esa es resulta que 3D. la gente O sea, te se voy a pagar, empieza pero digo, en a plan, la propina me la pensé. Vale, pues. poner nerviosa, ¿no? No tienes vuelve, un- no no vuelve tienes este una de estas Moisés, imágenes, un marco de ¿no? imágenes. ¿Cómo es esto, no? De que nos están así Pues haciendo entonces, ¿cuánto caminar, 20. 19, ¿no? 19, ¿verdad? algo la muy propina. propio de Toma, nosotros, ¿no? 20, Somos te doy 31 bastante, en total. no nos 31 diamantitos resulta por un fácil ser trabajo consecuentes bien con hecho. las Sí, cosas, señor. ¿no? Hashtag Muy así, difícil. hashtag Y nos así, contradecimos. sí. Bien, pues entonces, Como en mi casa en la vida real, entonces no dejaba pasar por en el nuestra suelo. contradicción, pues Ya, es que parece en que en 2 Moisés horas no ya va a me iba volver poder confesar esto. Ya. Oye, ¿Titi y dónde está? tal vez su ¿Está Dios por se ha ahí? equivocado, Hoy no ¿no? se ha pasado. Tenemos que hacer otro Dios, ¿no? No, bueno, pero mira, puedes venir aquí a llorar como las ¿No? madres en su cuarto. Toma, coge un peluche. Se de juntan perro en la mano. los, ¿no? Un piedras peluche de preciosas, tigre. diamantes, Ah, le puse aretes, también, ¿no? esto de tigre. Y hacemos Y cuando se lo puse hizo... una figura, ¿no? Un becerro. Le gusta, Es más, le gusta ser un tigretón. empezamos a a adorar al Ah, mira becerro que y al mola, sí, un becerro se le pequeño dice para un bicho como pequeño. que, o se le reconoce la virtud de haber sido él el Oye, que muchas gracias, por el saca servicio. a su Me pueblo gusta de mucho el servicio, los Egipto. detallitos. ¿no? Ahora, Este es sí, te recomendaré a el mis becerro compañeros, no se ¿no? preocupe. que te sacó de Egipto, pues, ¿no? Por supuesto. Em, Muchas gracias, Levi. Dale, páselo bien. Me voy. Con Dios, con Dios. Esta historia Vale, yo pues diría voy a que es colocar las la waifus, ¿vale? base Porque tiene que estar para así, entender por lo menos un bien sí. Claro.
a lo mejor el aquí concepto esta ventana no de me encanta, idolatría. gente, pero es que desde Para, fuera se ve po- guay para, eso, ¿sabes? Vamos a ver cómo y se ve. este Voy a poner concepto un me zoom. parece que Vamos es a ver cómo se ve, sumamente cómo se ve. central, Vale, así como el genial. tema A de ver, la estoy viendo encarnación, también una puede escalera ser que un, bajara por aquí, puede ser un ¿sabes? En elemento plan, una fundamental escalera para potente que incluso bajara a la zona del orientar puente y tal. Nah, es que los desde fuera criterios se de ve guay vida de esto uno aquí. No merece la pena. en la Vale, existencia, ahora, ¿qué pues el waifu tema de la podemos idolatría poner? también, Recomendadme alguna waifu para que busque en ¿no? Google ahora. Hinata. ¿No? Yo me conté la historia ahí de modo bien resumido, Bulma, ojo, ¿ya? Aquí Tiene estoy muchos viendo aquí matices, Dragon Ball, a ver. Bulma. pero el punto de esto Vale. Dios santo, menos mal que no estoy es compartiendo que esto. Madre mía, cómo acaba de salir. Sí, uno pongo se esto y ponga a pongo esto. pensar, y no me estoy olvidando, te doy la palabra Voy a ahorita, poner Esther, esta. no me Vale, estoy subir olvidando. imagen y El está, punto es ahí la reconocer tenemos, perfecto. y dónde, entonces, Ahí está dónde mi está primera Dios, waifu. y Aquí Dios, estoy jugando a Dios se Frozen pone y celoso, nada más de es que la ahí waifu. estén Esta es la cara adorando del un Rototopo. becerro de oro, o sea, Esta es un es problema de la celos, cara del Rototopo o mediano. qué está Y detrás de ahora, a esto. ver, ahora sí que me voy a poner una waifu decente. Y un primer A Nieves. criterio que Oh, uno puede claro, encontrar como en mi esto es el personaje no conoce a siguiente, Nieves, pero ¿ya? da igual. Es una chica que vio ¿Ya? una revista y se enamoró. Ala. Oh. Y ¿Por ahora, qué, el toque final, por gente. El qué, toque, por el qué yo no toque podría final es adorar al este. becerro? ¿Cuál es Vale, el problema? coloco esto ¿Cuál es aquí el y problema hago con ese becerro de oro? Y creo que... Pues resulta que el becerro de oro, si yo veo, lo idolatro, le hablo como una cuestión mágica ahí, pues yo puedo entender que el becerro tiene poder en sí Está mismo, ¿no? perfecto. Ahí Es está, como bien mágico, decoradito. ¿no? Ya al final me he puesto ni una ¿No? waifu. Terrible, terrible. Podría O sea, haber ¿es un una al problema lado, del en plan, en plan becerro aquí, ¿sabes? o es un problema mío? ¿No? Tengo una idea. Esto ya sí que es ¿No? de O sucio sea, o soy yo gato el que que no se entiende lava que ese en la becerro es vida. como lo mágico, ¿no? Si él empiezo ahí Vale, y ahora saco a foco, adorar, imagen pedir y cosas, ¿ya? la O sea, coloco aquí. que me lo hace Nuevamente. como Vale, no, magia, ¿no? espérate, este no era. Es la figura No en me he olvidado que sí está en directo. Tengo que ponerle la una que tiene waifu. ese Lo poder, tenemos, gente. Ahí está. ¿no? La almohada waifu, porque estoy muy solo. Esa puede ser Sin una primera Titi, clave, porque sin así se está esposa adorando y a sin este, ¿no? nada. A Wow, ese pues ya becerro. está mi casita decorada ¿Cuál al era el 100%. tema con Ahora ya podemos Dios? Mi dedicarnos relación a... con Dios, ¿ya? O la relación con Dios era la Maca. misma. Ya lo tengo todo en esta vida. Era una Ya no cuestión me queda medio nada más por hacer. mágica, así, ¿no? Ya está. Se ¿No? terminó Karmaland, chicos. Este es el último capítulo de Karmaland. Donde Ha sido un yo a placer Dios le estar en esta pido, serie de ¿no? nuevo. Nos veremos en Karmaland 6, si Dios Dame quiere. 2 Y terrenos, eso. ¿ya? Chao. Y cuatro mujeres, La ¿ya? escalera que querías hacer Hasta fuera. ¿Qué escalera querías hacer bien fuera? machista, Ah, es verdad, ¿no? claro. Es verdad. Y como Ha magia vuelto me lo da, Karmaland, ¿sí? chicos. Ha vuelto Karmaland. Lo que quiero hacer es como... No, A partir de aquí, más o aunque menos, hacer como en una las escalera, escrituras ¿vale? Que vaya muchas bajando, veces bajando, se y pueda en plan, tentar y como así, se que pueda vaya uno más o bajando, menos ¿sabes? imaginar cosas En así, o pape, como ¿vale? Que ahora seres nos lo humanos voy a construir podamos algo, creo, pero que estar vaya en la así, que vaya así, tentación que de vaya pedir así, esas hasta cosas, abajo, y o de abajo vincularme hacerme con Dios como, de esa con manera. esta madera, No, hacerme como el puerto el de esa madera, criterio ¿vale? Y de que quiero no hacer hay también escaleras figura, por no los hay laterales, imagen, para que de que sea tú no fácil para la puedes gente subir, mirarlo sobre todo incluso para a la Dios gente en más el joven que rostro, quiero subir a gusto a mi casa. ¿ya? Vale, entonces, que comience las Es escaleras aquí, que, ¿no? Diría yo. es que Así, Dios es lo luego le divino, ponemos como un y la borde, ¿vale? Para relación que con Dios es haya una como relación muros o algo así. sagrada. Pero de momento esto Y está el vínculo con joya. Dios Vamos a ver, coño. El que tiene inventó lo criterios de que poner son escaleras en Minecraft muy debería de complicados para el ser entrar humano poder vincularse. en la Entonces, cárcel. Te el lo digo. problema ahí no es Oye, Dios, el necesito problema no hacer es el pipí porque becerro, no está. Ya me había ¿no? acostumbrado a su compañía. El problema Vale, es escaleras el por aquí. modo ¿Algo como yo más? me ¿Algo vinculo triples o con lo cuatro? sagrado, Bueno, de momento está bien ¿no? así. Hago Y este esto, sí ¿vale? es un Voy a gran poner problema, también en el ¿no? lateral para que la gente ¿No? pueda subir No por una chill. cultura, Vale, yo ahora por desdoblamos el cualquier lateral, pero cultura. bueno, esto ves qué cómodo es para Todo subir, joder. pueblo Y tiene ahora este lateral de aquí. particularidades Vamos a hacer muy lo mismo, ¿vale? específicas y Desde por aquí. exigencias muy Ajá, concretas ajá. al momento de Coño, pues por si lo relacionarnos hago, con pero lo es que sagrado, hace falta poner más escaleras aquí. Además, de lo que más cuesta respeto a lo siempre no es subir sagrado, por este lado, sino es por el otro. ¿no? Vale, a ver, ¿cómo le ponemos En un detallito en el plan guay? Le monte, ponemos madera, en plan tipo cuando está Moisés, forja, en plan le a los dicen, ¿no? laterales. Tipo así. Incluso Me va sacate a los quedar zapatos joder. porque Bueno, estás está en bien, un lugar perfecto. sagrado. Vamos a ver si Ahora esto entonces, lo ese es un podemos lugar poner. sagrado, es Esto un veis fetiche ahora esto ahí, en la parte de no, abajo no, que es, oye, es hermoso, sagrado, ¿no? ¿ya? Hostia, se estás quedando de Es puta sagrado madre, gente. porque Todo te por estás encima, guau. vinculando con lo Vale, sagrado, literal, ¿no? podría dejarlo tal cual y ¿Ya? quedaría de puta madre, ¿eh? Me Y estoy ahora, conectando el con lo plan es sagrado, el siguiente. ¿ya? Hacer que Son esto siga palabras avanzando por mayores y aquí y yo no puedo hacer como jugar ahí, una ¿no? entrada mejor. O ¿No? sea, esto obviamente lo voy a ¿No? mejorar, ¿vale? La zona de pesca porque ahora mismo está tremenda. Así que Ni ahora lo siquiera que voy a puedo hacer por es eso coger mirarlo, más ¿no? Salvo ladrillos de piedra, situaciones, hacer el suelo de ladrillos de ¿no? piedra o de madera. A lo mejor aquí creo que Muy quedaría mejor concretas, ¿no? madera. Pero bueno. En las escrituras
escrituras te cuentan alguna situación muy particular No tengo cubo, en la nada. que, en la que Moisés puede estar cara a cara con Dios, pero Entonces eso estoy no pensando es lo en usual, llevar no esta vez a es lo juicio, ¿eh? común. Y pedir Los seres humanos la custodia del con lo niño divino porque
no tenemos la misma jerarquía y el vínculo es particular. Que yo le esté alimentando, que yo le esté cuidando, Este y que la madre no acento, se conecte. Yo le esté esta con- precisión que me esté debería por llevar permitir a este entender juicio. Pero claro, no sé cómo se lo tomará Titi. Pero yo solo que quiero el que Titi problema con sea el feliz. becerro, Y porque me da contenido ¿no? ahora. Empieza a adquirir estas características donde yo estoy Hola. pensando que el Papá. becerro Hola. es mi fetiche mágico, ¿listo, no? Al que yo le puedo pedir cualquier cosa, Estoy en el al mapa, que yo le hago cabrón. alguna celebración y punto, ¿no? Doy y me responde, ¿no? Si estoy de tú a tú en un negocio, Si me puedes ¿no? ayudar con una duda que tengo, En un negocio privado, es un ya subo poco por fin. incluso Vale, pues como tengo que en decir esa algo urgente relación de XDZ. medio A ver, conductista a veces que uno tiene con los niños, ¿no? Cuando les dicen, deja ¿no? Si Si dejas de llorar, es que te voy a regalar un Pero mi helado, ¿no? duda era, bueno, para O empezar, sea, casi en ese tema tipo de juez. relación, ¿no? Quiero denunciar ¿No? a Stacks ¿No? y pedir la Entonces, custodia de Titi. yo hago esta O que le celebración y te lleven voy a a un poner tal internado. asunto, Es ¿no? verdad que ¿No? Titi. Pero yo tengo que ser imparcial, ¿eh? Perdiendo, Sí, yo encantado de darte perdiendo la pruebas cualidad de lo de todo. sagrado O con eso, sea, ¿Y quién tiene la ¿no? custodia? Ese a vínculo ver, yo con lo mandaría al sagrado, niño por ahí, ¿no? ¿sabes? Pero bueno, si no queda otra, le puedo cuidar yo, sí. Habría que mirarlo bien, pues, claro. Esta Tendrá que idea estar me Frank, tendrá que parece estar tú, solo tendrá que para estar comenzar, Titi. ¿no? Claro. Porque este es Se me ocurren muchas recién el ideas, inicio ¿eh? Pero de bueno, esto. eso ya Aquí es hablaremos donde más está el centro, el adelante. meollo del asunto. Y decíamos, en la Biblia hay todo un libro que se dedica a esto, que es el libro de la sabiduría, ¿no? ¿Ya? Pues, hay que profundizarlo para ampliar la mirada y empezar a comprender las expresiones o las relaciones con lo sagrado que los seres humanos vamos generando y vamos teniendo. Perdón, Esther. Primero, Esther, por favor. Perdón, Esther. Te corté. Ya, Hace rato ahí me pedías la gusta, ahí me palabra. gusta. Te quisiera dar la palabra y Oye, después allá, es Salustiano, mensaje ¿ya? para una vez. Ok, ok. Sí, era Salustiano porque me estaba pidiendo la palabra después. Pero, ¿estás ahí, Esther? Salustiano, ¿no? Sí, primero era Buenos días. después Salustiano. Dale, Esther, perdón. Ya, eh, todo lo relacionado y preguntando del arca, todo eso, Estoy llamando. como dijo una compañera al escribir, depende de Salustiano, cada persona, cómo lo siente, ¿no? Esta, su fe, su religión. Es por eso que yo hago una comparación. Mire, cuando estamos en la iglesia católica, los domingos No vamos mandarme lo como que me ha sea. mandado. Mira, mira, No mira. todos, ¿no? Sí, 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 mira, No mira. todos. ¿Qué cosa? Vamos. Sí, mira, Pero mira, si te mandaron. vamos, ¿Puedo? nos pasamos al otro lado, a ¿Por los qué? Yo no veo. domingos, días de reunión, todo, bien, con su mejor Te ropa, mandé todo. mandaria. Entonces yo veo una ¿Qué contradicción, más ¿no? es? ¿Qué más crees que es? Es depende de Mi cada cara. quien, No, cómo no lo estoy ve su sin fe, chapita y cómo sin la pico. siente, Ah, esa religión que tiene. con razón. Entonces, creo que el ser humano siempre necesita que le agarren duro, Oh, Dios, que yo que no digan, lloré, no, yo tienes que hacer esto. Sí, Está así falló. estipulado, está escrito así. Yo no lloré, Y, pero no, en sí Dios yo no, es, sí, yo así dice lo que veo. Dios Dios con es su bueno, papá. es un padre que Lo te compré ese da librito este esa libertad, de Fembo. como nosotros también No, como madre, papás, sí. asemejo eso. Y Miguel ha Dios sido te todo da esa fallo, libertad no de le he dicho, escoger lo sí, bueno y sí. lo malo, para que aprendamos, ¿no? Voy a ver, voy a ver. Discernir, a reflexionar Vaya. y Voy a ver, equivocarnos. mira, otro Y de eso uno Miguel. aprende, de las equivocaciones, ¿no? En este mundo. Y como decía en el becerro, como los... No había ese rato. Necesitan siempre que alguien les oriente, que les digan, tenemos que hacer esto, Dios quiere esto, como, No, Ok, ¿no era cuando Roque? Moisés no, subió. bueno, me cerró. Y, Ah, venga, entra Roque, vamos y aquí, cuando ¿no? no estaba Vamos, Moisés, vamos, realizan vamos. estas elaboraciones, ¿no? Entonces, es ahí que la gente necesita siempre una O de mano repente dura, no compré el sé, látigo. pero hay otra gente que Acá no, no está jugando. mitad, yo lo veo así. Es que yo pensaba que yo iba a tener acceso al casino. Gracias, Por eso no gracias, me Esther. quería. Bueno, sí, Nada también. más. Eso, lo de la orientación es una cuestión clara Mm. y clave. Sí, sí, Porque era sí. mejor comprar un carro, un coche. O Tampoco no puedo revender ese haremos, ático. tampoco nos olvidaremos de eso. ¿De Pero verdad? para eso hay algunos criterios que vamos a ir desarrollando. Perdón, ahora sí, Salustiano, pero estabas solicitando la palabra, me parece. Es que encima me compré el de 3.600.000, ¿no?
Ese se puso cuartos y todo, nomás digo. Salustiano, ¿estás ahí? Estabas pidiendo la palabra. ¿Tienes el micrófono apagado, Otros Salustiano? 3 ligas me vieron la historia de Instagram y me sentí asustado. Mira el grupo. ¿Ustedes qué? ¿Los qué? Los 3 jinetes del apocalipsis. Hola, Salustiano, ¿estás ahí? Si no, Yo me acuerdo que nada. continuamos Es que esto. Ana, Bueno, Vanessa empezamos y Neisa nuestra, al mismo tiempo. nuestra parte final. Qué pobre. No. Nos avisas, Salustiano, por favor, en cuanto habilites otra vez ya tu micrófono o levantas la mano, te vamos a dar la palabra, ¿ya? Bien, el punto entonces era, o es en realidad, comprender que el problema de la idolatría, punto número 1, entonces es un problema que concierne antes que a Dios o al ídolo, al ser humano, ¿no? ¿Cuánto es El eso? problema de la idolatría, más que el ídolo, es el ser humano, porque el ser humano es el que pierde el sentido, ¿no? O sea, el becerro de oro es becerro porque se lo hizo, ¿no? O sea, el ser humano hizo su ídolo, ¿ya? Y no existiría, ¿no? Si no lo hubiera hecho, si no lo hubiera hecho el mismo ser humano, ¿no? El problema de lo divino tiene que ver con la toma de conciencia de ese ser humano de que se está vinculando con algo que no está hecho por él. Suena complejo, pero esto es bien significativo. Vamos a volver sobre esto. Es decir, ¿por qué lo divino, lo sagrado, es divino, es sagrado? Uy, es que tiene ¿No? Cybertruck. Porque el ser humano, porque estamos hablando de experiencias, estamos hablando de vínculo con cosas que el ser humano entiende Marlon, queremos hacer una serie de Minecraft. que no están hechas por Cada él, sábado, un episodio así, pum, pam, pum, pim, ¿no? mods y todo. Y eso en su historia el Sábado, ser sábado humano sí puedo, lo ha vivido en su experiencia de muchas maneras, en varios momentos, ¿no? De diversas maneras, En mi en caso, varios no, es que no somos momentos, iguales a vos, ¿no? Sábado o domingo, ¿No? puede ser. Y son experiencias maravillosas, ¿no? De donde uno termina aprendiendo muchísimo, ¿no? Claro. ¿No? que depende Por si eso, es por la boca o Panicar, por el hablando desde el hinduismo, desde su diálogo con el Islam, desde su diálogo con el budismo, ¿no? Va reconociendo, incluso respecto de la experiencia de Cristo, o sea, de esa encarnación divina, ¿ya? De Cristo, una presencia múltiple que no tiene que ver solo con el judaísmo de inicio de esta era, sino también con otras culturas. Entonces, hasta se pone a hablar de varios Cristos en esa experiencia, ¿no? No es el punto, ¿ya? Para nosotros, pero se tiene que entender que el ser humano tiene vínculos con lo sagrado, con lo divino, con lo místico, ¿no? ¿No? De varias maneras. Y ese vínculo con lo sagrado, con lo místico, tiene un elemento en común. Y es entender, por eso no es fetiche, tiene que ver con que se está vinculando con cosas que lo superan. Has fallado también. ¿No? Lo di todo. Al becerro de oro al final yo le puedo terminar perdiendo el respeto. Y puedo ahí intentar hacer mis negocios con él, Íbamos a ¿no? ganar. Porque en el fondo no lo siento como lo realmente sagrado y divino, Es ¿no? que es muy raro. Sino como mi elemento para sentirme bien, ¿no? Porque no me transporta a lo sagrado, ¿no? Uy, ¿no? qué pase te di, Fabio. ¿Ya? Y seguro que mucha gente que está en ese momento no lo siente así, porque es más, esa gente termina siendo la que lo termina creando, o sea, hasta la experiencia de creación del becerro lo puedo tener, ¿no? Porque es humano, ¿no? En cambio, lo divino tiene que ver con una dimensión que me supera y que yo entiendo en mi vínculo, ¿no? Que no son palabras menores, que me está llevando a una dimensión que no es la mía, ¿no? Y que me está enseñando cosas que van más allá de mi experiencia pequeñita, ¿no? Estoy en el arco. Y por eso es Esther, creo que lo decía, por eso yo puedo entender, por ejemplo, ¿ya?
viendo cosas que me superan, por eso yo puedo interpretar de modo general, desde todas mis limitantes como ser humano, por ejemplo, que Dios es bueno, ¿no? Porque me está vinculando a una dimensión infinita, universal, sagrada. En mi cultura le voy a decir Dios. Puedo ponerle otro nombre en mi otra experiencia cultural, pero estoy hablando de lo infinito. Bueno, sí, pero se entiende, ¿no? Y ahí nadie me va a contradecir, porque uno va a decir, claro, Dios es infinito. También, claro que sí, ¿no? Y en esa su infinitud es el todo, claro que sí, ¿no? Y refleja lo perfecto, ¿no? Claro que sí, ¿no? Entonces no puede ser solamente cristiano, ¿no? O cristiano evangélico, ¿no? Ahora se entró ya. ¿No? ¿Y ahora? Y claro, tienes razón, Esther, y por eso hasta se puede enojar Jesús con el tema ¿no? Del templo y demás, ¿no? Claro que sí, ¿no? No lo puedo yo limitar. Entonces, en consecuencia, a mi humilde congregación cristiana o evangélica o ¿no? O católica, porque está ahí, pero va más allá de ahí. Ese es el punto, ¿no? ¿No? Ese es el punto. Si esto es así, ya tengo entendido el primer pasito para empezar a reconocer lo divino en el otro y entender que el otro no es solamente, ni siquiera es solamente el otro ser humano. Ahora, vamos a dar pasitos en esa línea, pero por lo menos en primer momento entenderé que el otro por lo menos es el otro ser humano, ¿no? Primera vez con su padre. Y ahí nos contradecimos, ¿no? Porque decimos todos menos, ¿no? Ahí sí, hay una facción fundamentalista en el judaísmo que dice todos menos, ¿no? Por ejemplo, en sus conflictos religiosos es lo más absurdo, ¿no? Pero lamentablemente es lo más triste, ¿no? Cuando esto me hace entender que en mi interpretación fundamentalista, que el otro tiene a la religión equivocada. Ese sí es el acabose total, ¿no? Lo vivimos en los Andes con la experiencia de extirpación de idolatrías. Premio a quien se dedica a escribir sobre eso y a investigar. Es una maravilla, es una deuda pendiente que nosotros tenemos. Investigar, conocer, estudiar lo de la extirpación de idolatrías. Porque hay documentación. Se me fue en este momento el nombre. A ver, quien esté acá, que maneje datos históricos, quien tenga el dato. Hay más de una crónica, ¿ya? Y no me refiero a Guamán Poma, ¿ya? Sacerdotes, estoy hablando de sacerdotes. Hay más de una crónica de sacerdotes que están metidos en la extirpación de idolatrías, que van documentando de manera sumamente interesante el tema de las ritualidades en los Andes. A la verga. Leer eso y entender cuál es el vínculo con lo sagrado que se va generando es una tarea urgente que tenemos que hacer y entender ese vínculo. Yo puedo ser andino y caer en la idolatría, claro que sí, porque el problema no es mi práctica cultural, vuelvo a insistir, es cómo yo me vinculo con lo sagrado. ¿Puedo fetichizar lo andino? Claro que sí. De la misma manera que fetichizo el cristianismo también, claro que sí. Por eso los evangélicos se enojan y dicen a los católicos, no adores imágenes. El católico responde, yo no estoy adorando imágenes, estoy adorando lo que simboliza. Es ese transporte, ¿no ve? A lo divino. Bien, excelente. Pero el grueso de católicos, como no entendemos, podemos decir, lo sagrado, podemos fetichizar y adorar las imágenes, claro que sí. Y nos contradecimos. El problema no es la imagen, sino ese vínculo con lo sagrado que yo genero. ¿No? Lo mismo que puedo ser evangélico y fetichizar las escrituras. Tengo reglas rígidas, pero también si no llego a generar conciencia y me quedo encerrado en eso, también lo voy fetichizando y voy perdiendo sentido, ¿no? Para que vean, ¿no? De un lado o del otro puedo ir tropezando perfectamente porque soy ser humano. No es para justificarme, pero sí reconocer un límite y teniendo conciencia de eso, pues aprender a comunicarme con lo divino de una manera madura, vamos a decirlo así, ¿no? Sí, bueno, me hacían pensar en voz alta,
Sí, premio a quienes Yo creo que fue porque el investigue Cybersurf es sobre el largo, tema de extirpación de idolatrías. si no, no llegaba. Identifica crónicas. Los No, sacerdotes, es que gente no los puede sacerdotes comprar católicos en igual. el siglo XVI, ahí en 1500, No, 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 1540, 60, 70, y siglo XVII, a bueno. principios de los 1600, Bueno, bueno. en esta Dale. tarea de extirpar idolatrías en los Andes, van documentando de manera bien interesante cómo nos vinculamos a lo ¿Cómo sagrado ganamos? y cómo puedo recuperar ese Nos espíritu mantenemos. Oro. para entender lo sagrado desde los Andes. Con salir de tarde. Y entender que cuando digo madre tierra no me estoy refiriendo a una moda Mi culpa ecológica, no es, ¿eh? ya, a una claro. moda, sino algo Ese tipo. más profundo ¿Cómo habla, eh? y que me exija transformarme a mí como ser humano, ¿no? Porque tal vez lo que estamos haciendo el día de hoy es perder nuestra cualidad de seres humanos, ¿no? Para eso también sirve vincularse con lo divino, ¿no? Con lo sagrado. Bueno, ¿Alguna vez salimos a un se supone, yo quería que comencemos a comentar un poquito de este libro. Ahí, No, ¿ya? creo que no se me visto, tampoco me gustaría. Es un comentario muy, muy, muy bonito sobre el libro de la sabiduría. Sobre esto vamos a empezar a hablar todo el siguiente módulo para discutir bien esto, lo de la idolatría. Y cómo vamos o cómo podemos comenzar a descolonizar. Esta vez la palabra está bien utilizada, creo yo. A descolonizar o desidolatrar. ¿Ya? Le pegó un fuerte, ¿no? Muchos de nuestros prejuicios sobre nuestra propia herencia cultural, ¿no? Tenemos que recuperarnos a nosotros para recuperar lo sagrado, ¿no? Y hacerle Sí, ¿qué haces ahí? y hacerle los matices, ajustes, ¿no? Para encarnar bien mi cristianismo, si es que me considero cristiano, ¿no? Vamos a ir reconociendo poco a poco que tal vez muchos de quienes se dicen o nos decimos cristianos, tal vez no damos la talla, ¿no? ¿Ya? Y estamos idolatrando desde el propio cristianismo. Puede ser, ¿ya? Nos iremos con esa consigna. Sí, pero Creo que es una dosis suficiente para la jornada de hoy, ¿ya? Solo hemos recuperado consultas de la anterior semana, ¿ya? Pero me parece que era pertinente, ¿ya? No sé si hubiera alguna otra consulta, comentario, objeción, sugerencia, adición, complemento, solicitud. Bueno, y por si acaso, miren, no nos dio el tiempo para presentarles el trabajo. La siguiente semana les vamos a presentar la tarea, ¿ya? Y vamos a tener una semana más ahí para escribir. Así que y a partir de ahí, en 15 días, ya el primer certificadito nos lo vamos a ir recogiendo. Así que en eso no estamos atrasados, ¿no? Lo vamos a presentar la siguiente semana. No nos dio el tiempo ahora. Hay que explicarlo. Como les decía, vamos a poner un par de cositas ahí, ¿ya? Entonces, así que tranquilos en eso, ¿ya? No sé si tenemos ahí alguna sugerencia, comentario, objeción, complemento, dato para compartir. Uy. Poquito se habla de que fue mi gol. Bueno, entonces El que hizo toda la jugada fui yo. creo que es una buena. Bueno, Ernesto, estabas levantando la mano. Sí. Muchas gracias. ¿No? La última cosa que decías, ¿no? El elemento de la descolonización, ¿no? El tema de la idolatría o el tema de la fetichización, ¿no? El ejemplo que ponías en la vida cotidiana, ¿no? Y me acuerdo, ¿no? A la casa me venían a golpear a unos hermanos de testigos de Jehová y me leía un pasaje de la Biblia, ¿no? En lo cual me decía, ¿no? Dios dice que no debemos adorar o debes adorar a otros dioses hechos por las manos, decía, ¿no? Y solamente hay un solo Dios, decía, ¿no? En la cual el único verdadero, todo eso. En ese razonamiento ellos también estarían cayendo en la fetichización también, de que a lo mejor solamente hay un Dios. Y encubrir, digamos, o inconscientemente o inconscientemente de que también hay otros elementos divinos en la cual son sagrados también. Es que También es el parte borde de del ese arco, el borde del elemento arco, el divino, borde ¿no? del arco. Nosotros El también borde del encarnamos. arco, Eso era mi mira. consulta. Gracias. Bueno. Esa pregunta es muy peligrosa, ¿no? Ya saben, Pero bueno, da bien para hacer nuestro cierre.
sirve para nuestro cierre. Claro, porque a ver, la respuesta a esa pregunta no es sencilla en el entendido siguiente. A ver, vayamos por la respuesta mecánica, ¿ya? ¿Ya? Si en mi crítica del cristianismo, ¿ya? Y demás, yo empezaría a decir de modo contundente, claro, Ernesto, tienes toda la razón. Y la respuesta es no, porque hay varios dioses, ¿ya? Si fuéramos por ese lado, Tanto así, Said. Está robado. ahí hay un problema, ¿no? Y es el siguiente, y es que se supone que si Dios es lo infinito, es lo extenso, es lo que no termina, es lo perfecto, es lo infinito, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no puedo decir que sea uno o que sean cinco, ¿no? ¿No? Es más, por eso incluso en el catolicismo lo de la Trinidad no se refiere a que Dios son así, cuantitativamente tres que están ahí juntando, deliberando en una mesa, ¿ya? ¿No? Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, no, sino que Dios es lo infinito y no es una cosa, ese es lo primero, ¿no? Ese puede ser un primer consenso, ¿ya? No es una cosa. En ese entendido, yo no podría ni decirle de que usted está equivocado, ¿no? No es uno, son varios. O decir, por el otro lado, qué vergüenza, tienes varias maneras de ver lo sagrado, no, es solamente uno. Ni una cosa ni la otra, ¿no? Entonces, Dios es lo infinito, es lo sagrado. Y el modo como me vincule yo, ahí está la tarea, ¿no? Si quien te va a hablar y comentar es alguien que de verdad encarna su fe de una manera que lo exprese y lo demuestre en la vida cotidiana, ¿no? En su modo de ser, o sea, lo está encarnando, bueno, excelente, ¿no? Y en esa su experiencia específica, Dios se manifiesta de esa manera, ¿no? ¿No? Lo que se puede decir ahí es de que en el respeto, pues, el modo de conocer lo sagrado, no puede tener una sola vía. Ese es el punto, ¿no? Si yo soy cristiano católico y encarno muy bien desde ahí mi fe y lo vivo desde ahí, bueno, excelente, ¿no? ¿No? Y me puede dar muy buen ejemplo. Por eso Panicar rescata mucho el cristianismo. Dice, en el cristianismo hay cosas que pueden aportar a la humanidad y que son muy interesantes, aunque no sea cristiano, ¿no? Excelente, ¿no? Que Dios se está manifestando ahí. Y yo de verdad lo estoy viviendo de esa manera. Excelente, ¿no? El tema es de que si yo te voy a obligar a vos, ¿no? A que corrijas tu modo de entender lo sagrado y que asumas el mío. Ese es un problema. Ahí sí, ¿no? Acá estamos con Sara, Esther, Elisa, Gonzalo, Juan, Víctor, que tienen modos de entender su fe, de vivirla, ¿no? Y de ser consecuentes con eso, muy bien. El problema sería que cada uno intente poner lo suyo a los demás. Ahí está el meollo. Entonces, para poder descolonizar nuestra mirada, lo primero que tenemos que hacer es entender que lo sagrado es algo que uno puede encontrar más allá de un discurso del dogma que tiene mi expresión de fe. Esa es una primera clave, ¿no? Porque la misma idea de encarnación te va dando pistas para poder ir por ese lado, ¿no? Por eso a Panicar le servía para sostener su argumento, ¿no? Ahondar un poquito en lo de la encarnación, en lo de cultura, ¿no? Donde Dios, que es infinito, tiene que hacerse finito y en su cultura, ¿no? Y enojarse, celebrar, ¿no? Defender a la gente que no es de... Esto es interesante. O sea, Jesús no se pone con los sacerdotes, ni se pone a defender a las autoridades de arriba, ¿no? Se pone a defender incluso el tema ¿no? Que también viene de la tradición oral en la enseñanza. Incluso se pone a defender a la mujer que está engañando a su pareja, ¿no? A la adúltera, ¿no? Sí, ¿no? Defiende a los que uno en el prejuicio dice, ay, ¿cómo, no? ¿Cómo con esos, no? ¿No? En sus enseñanzas recupera cosas de la gente a la que uno no le agrada más, ¿no? Por ejemplo, o sea, se pone como ejemplo de buen
de alguien que encarna bien las enseñanzas de Dios, lo pone como ejemplo, no al sacerdote, lo pone a un samaritano, en un contexto en el que dice, hay esos, ¿no? Es como poner de ejemplo de Dios a un judío con un palestino, ¿no? Dios está en tu hermano palestino, te está diciendo, si fuera un judío y estoy en Israel, ¿no? No, hay como con esos, ¿no? En su encarnación te está dando ese ejemplo, ¿no? Yo que soy ¿no? qué sé yo, soy el ejemplo de esposo si estuviera casado, ¿no? No, nunca le he engañado, y estoy ayudando a gente que están engañando a sus parejas, ¿no? No, ¿cómo te vas a juntar con esos, diremos, ¿no? No, Jesús se pone con todos esos, ¿no? En su encarnación se mete con todos. Y como les digo, no tiene caprichos de beber, de ir a fiestas, celebra, ¿no? Se enoja, Esther nos ponía el ejemplo en el templo, se enoja, pierde los estribos, ¿no? Ya condena a la gente, ¿no? ¿Qué están haciendo, no? No, se enoja dentro del templo, parece que al templo mucha estima en el fondo no le tuviera, ¿no? El personaje seguramente le tenía bastantes reparos ahí al templo, Sí, yo ¿no? creo que Pero bueno, pero se enoja ahí en el templo. No le tiene mucha estima, pero además encima de eso, lo están llenando, ¿no? Ahí de comerciantes. Están fetichizando a Dios. El tema del templo puede ser muy interesante por eso, porque están fetichizando. Te estoy vendiendo ahí cosas, ¿no? Como nos pasa ahora, ¿no? Incluso yo te puedo decir, ¿no? Te voy a dar, Ernesto, estos 3 crucifijos sagrados, ¿no? Con esto siempre no tú vas a llegar al cielo. Este rosario es el más poderoso, ¿no? Porque ese es el rosario que viene, no sé, de tal monte, ¿no ve? No, esta vela siempre es la mejor. Esta es la vela que le agrada a Dios. Con esta no fallamos, ¿no? Bueno, hablamos así ahora, en el templo estarían hablando de la misma manera, ¿no? Y lo pone mal, ¿no? Esa es la cuestión, me parece, ¿no? Entonces, el tema de la fetichización tiene que ver con cómo yo me vinculo con lo sagrado, la idolatría tiene que ver con esto. Más que solamente con compartirte el mensaje, ¿no? Está bien, te comparten el mensaje, pero si aparte de compartirte el mensaje, yo te voy a vender la Biblia de oro más sagrada de todas, o yo te voy a vender junto a mi mensaje, como te digo, el rosario más eficiente, ¿no? Para que tú llegues al cielo, ahí sí, ahí estamos en problemas, ¿no? Entonces, diría yo, el asunto no está tanto en desmentir que Dios sea uno o que sean varios, porque Dios es el infinito, ¿no? En mis limitantes lingüísticas como ser humano, que no sabe o que no puede expresar lo sagrado, puedo decirle también, como decía Esther, padre, intentar entenderlo así. Rosa decía la anterior semana, como madre también, no contradice una cosa con la otra, puedo entender lo divino ahí, pero el tema es cómo yo expreso insisto, lo sagrado en eso, ¿no? Pero sí sacarlo, Ernesto, ¿no? Del tema de la cantidad puede ser una buena pista para esto, porque incluso, y con esto termino, incluso, qué sé yo, intentando rescatar mi espiritualidad, andina, tal vez, cuando yo me transporto a lo sagrado, en el fondo tal vez ni siquiera te diría si yo tengo acá 5, 6, 10, 20 dioses o tengo uno. Tal vez ni siquiera es eso. Tal vez en lo divino, en lo sagrado me transporto a un nivel donde hasta eso tiene muchas cuestionantes, ¿no? Es bien, el asunto ahí es bien interesante porque tiene que ver con cómo me transporto yo a lo sagrado, ¿no? A lo sagrado que es, que insisto, ahí son palabras mayores y ahí la cosa va más allá de las cantidades, ¿no? Hay un paralelo, y con esto sí, con esto terminamos. Hay un paralelo, solo se los lanzo como provocación.
Hay un paralelo, yo les diría, entre ¡No, las pero- historias de los eso, profetas. Si acaso, ¿quiénes son profetas? Es puede, una muy buena gente, no se pregunta. puede Los controlar profetas la no mente. postulan para ser profetas, ¿no ve? Cuando Castillo está yendo en Los contra del profetas son sistema unos y- elegidos. Y sigue vivo. Hay un paralelo Qué buen control de entre los todo. profetas y los sabios normalmente en varios pueblos, Ya también sería en una los progresión Andes. aritmética. El término 3 es 10. Para El quien, término para quien 58, recoge 160. historias de ¿Cuánto de la tradición oral en diferencia los del término Andes, 100 y el y término uno puede 25? ver cómo se hace ahí también maestro, hay algunos paralelos. En otro, la siguiente semana y las siguientes semanas podemos conversar al respecto. ¿Ya? Podemos conversar al respecto. Pero sí les prometo, hay paralelos. ¿Ya? Bien, muchas gracias. Entonces, ahora sí, cerramos nuestra sesión. Lo último era a modo de provocación solamente. Vamos a volver sobre eso. ¿Ya? Muchas gracias. Se nos extendió la jornada sin querer igual. Entonces, como dicen los adventistas, feliz sábado. Nos encontramos en este espacio la siguiente semana. ¿Ya? Chao, Sara, Esther, Ernesto, Elisa, Gonzalo, Juan, Víctor y todos quienes están acá. Nos encontramos el siguiente sábado.